Bienvenidos todos otra vez. Qué bueno que están aquí. Y yo espero que ya otra vez, ya con el cambio, ya con el regreso al horario, bueno, pues ya poco a poco ahí nos vamos a ir encarrilando todos, ¿no? Pero sabe que en medio de todo esto, bueno, Dios nos permitió mucho aprendizaje, ¿no? Y también poner, yo creo que a cada uno en nuestro corazón ubicar, eh, pues, cómo estamos. Yo creo que fueron tiempos muy buenos y vienen tiempos mejores. Entonces vamos a darle. Vamos a empezar con el tema número 8 de esta serie, verdaderos frutos espirituales, que es estudio de la carta de Santiago que estamos viendo. Y este tema se llama la responsabilidad de enseñar. La responsabilidad de enseñar. Vamos a estudiar, entre otros textos, esencialmente, pues Santiago, ¿verdad? En el capítulo 3, los versículos 1 y 2. Les recuerdo que estamos yendo versículo por versículo, estamos avanzando texto por texto, o versículo por versículo. Y bueno, los maestros siempre han tenido en la iglesia, o al menos desde la iglesia primitiva, una importancia muy grande dentro de lo que es propiamente la operación dentro de la iglesia, ¿sí? A los maestros siempre se les menciona con honor, siempre, siempre. No es solamente parte esto de un pensamiento hebreo, ¿sí? Pero también en el pensamiento occidental también se valoraban mucho los maestros. Es algo que no pasa hoy en día, lamentablemente. Sí, se ha venido degradando. Sí, no vamos a hablar de eso, no nos vamos a meter por ahí, pero lo que quiero resaltar es la importancia de enseñar y la responsabilidad de enseñar, el peso que tienen de enseñar aquellos que lo hacen dentro de una congregación. Eso va a ser por un lado. Y ahorita vamos a ver todo lo demás, ¿sí? Hasta donde nos alcance el tiempo y la gracia y la ayuda. En la iglesia de Antioquía, si ustedes se acuerdan, fue una iglesia formada esencialmente por gentiles. Antioquía es una ciudad ahorita de Turquía, ¿sí? Y era una congregación grande. De hecho, ahí fue la base desde donde el apóstol Pablo y Bernabé, y me atrevo a decir esto, desde donde se catapultaron o donde se catapultó las misiones hacia el mundo occidental, esencialmente. Y menciona que estaban, por ejemplo, no vaya al texto, pero después ahí en casa, usted anótelo, en Hechos, en el capítulo 13, dice que estaban en Antioquía, que habían profetas y maestros, ¿sí? Profetas y maestros. Es decir, había quienes hablaban de parte del Señor, quienes traían palabra de Dios, pero al mismo tiempo había quienes revisaban, digan conmigo, revisaban, que esa palabra que se estuviera dando fuera de acuerdo a la Escritura. ¿Sí? Y eso es muy importante. Nosotros vemos, por ejemplo, en todo el Nuevo Testamento, ya básicamente con el funcionamiento de la iglesia, vemos a los profetas, vemos a los apóstoles, y básicamente apóstoles, profetas y evangelistas eran ministerios más itinerantes. O sea, su campo de acción se extendía a toda la iglesia, en todas partes, mientras que los maestros estaban básicamente, ellos estaban adscritos, estaban fijos, ¿sí? De planta en una congregación. Hay quienes mencionan, por ejemplo, en lo que se dice en Efesios acerca de los ministerios,
que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que normalmente lo vemos como 5. Hay quienes dicen, no son 5, son 4. Bueno, si son 5, son 4, los que sean, no nos vamos a meter por ahí, no estamos estableciendo doctrina, simplemente quiero remarcar algo muy importante. ¿Sí? Dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, dice, a otros profetas, a otros evangelistas, dice, y a otros pastores y maestros. Entonces es por ahí donde algunos toman, ¿no? Y dicen, y está bien, porque realmente, o sea, sin pretender establecer nada, pero realmente lo que es muy obvio es que alguien que pastorea tiene que enseñar, y alguien que enseña pastorea de algún modo. ¿Sí? Porque ¿qué es pastorear? Tiene que ver con proveer alimento, llevar alimento, cuidar. ¿Sí? Entonces va muy de la mano. O sea, un pastor que no enseña, ¿me explico? Entonces, tenían una responsabilidad muy grande los pastores, los maestros, ¿sí? Porque a ellos les correspondía instruir, edificar a los convertidos en todas las verdades del Evangelio. Como Pablo les dijo, ¿verdad? En su despedida allá a los ancianos de Éfeso, precisamente, les dice, yo no he rehuido a anunciarles, a enseñarles todo el consejo de Dios, no nada más una que otra cosita, no nada más una que otra doctrina, dijo, no, todo el consejo de Dios. Nosotros al revisar las escrituras nos vamos a dar cuenta que habían distintos maestros, distintos, entre comillas, tipos de maestros. Por ejemplo, había maestros que trataban de hacer del evangelio una especie de judaísmo, ¿sí? Ellos trataban de introducir, porque algunas observancias de la ley mosaica dentro de la iglesia, porque recuerden que en su trasfondo nunca debemos de olvidar el trasfondo histórico o el contexto histórico cuando vamos a las escrituras. Eso es muy importante. Y los primeros convertidos fueron judíos. Muchos de ellos sacerdotes, muchos de ellos fariseos, ¿sí? Mucha gente que tenía ya, algunos de ellos tenían una formación religiosa, y digo bien, formación religiosa muy fuerte, muy arraigada. Y la religión es algo tremendo, las tradiciones, las costumbres, ¿verdad? Bueno, llegan a tener mucho peso en la vida de un creyente. Y para ellos el asunto es de que, bueno, el Señor nunca les dijo que dejaran las tradiciones dentro del judaísmo con respecto a los judíos, pero lo que ellos asumieron es que pues ahora todos tienen que ser como nosotros. Y ellos empezaban a enseñar, ¿se acuerdan ustedes? Sí, está bien, qué bueno que crees en Jesús, pero para que esa fe y para que esa salvación se lleve a cabo, no es suficiente con que creas. También se tienen que circuncidar, también tienen que guardar esto y aquello y ciertas ceremonias y cosas que tenían que ver exclusivamente con aspectos del judaísmo. Y hay toda una carta, la carta a los Gálatas, que el apóstol Pablo se dedicó a refutar todo eso. Dice, no, es solamente la fe en el Señor. ¿Sí se acuerdan, verdad? Entonces, había esa corriente de maestros, fíjense, qué tremendo. Pero había esa corriente de maestros que salían por todos lados. Y ese asunto por así decir, se finiquitó, se estableció cuando se hizo el primer concilio. Porque esa fue una de las primeras cosas que se empezaron a enseñar que no tenía que ver con el evangelio, y fue a tal grado de que se tuvieron que reunir los ancianos, pastores, maestros de toda la iglesia, de donde pudieron, ¿sí? Se juntaron ahí en Jerusalén y fueron a las escrituras y acordaron, de acuerdo a las escrituras, dijeron, no es necesario, las escrituras dicen que no, déjenlos en paz. Vamos a mandarles carta a las iglesias de los gentiles, ¿verdad? Para que sepan que estén tranquilos, que eso no se tienen que andar circuncidando, no tienen que andar haciendo todo eso. Y dice que eso fue una bendición para toda la iglesia. Pues claro, porque la enseñanza recta trae libertad. ¿Me explico? Porque la enseñanza bien trazada de la palabra de Dios siempre trae gozo al creyente. ¿Cuántos les trae gozo? ¿Cuántos se alegran en recibir la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, bien trazada, bien interpretada, bien aplicada?
para ser bien obedecida, ¿cierto? Si no, si nos entra por un oído y sale por el otro, como dijera aquel, pues qué chiste, ¿sí? Por el otro lado, también habían maestros pues que no vivían nada de la verdad que enseñaban. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Que decían una cosa pero hacían otra. Que su conducta estaba en contradicción con la instrucción que ellos daban y no hacían más que deshonrar la fe que ellos representaban. Y eso es lo que pasa con un maestro. Cuando dice una cosa y hace otra, lo único que está haciendo está vituperando a la iglesia, está mal representando, ¿sí? Está haciendo que se hable mal de Cristo, de su enseñanza, de su evangelio y de su iglesia. Eso también se estaba dando, es decir, había quienes decían esto, lo podemos ver allá en Romanos en el capítulo 2, Pablo hace una fuerte acusación ahí contra los moralistas, que se sentían superiores, se creían mejores que otros. Sí, sabes la palabra, qué bueno que la sabes, qué bueno que la enseñas, pero la pregunta es, ¿por qué no vives lo que enseñas? ¿De qué les aprovecha? ¿Qué provecho tienen ustedes y qué provecho tienen los otros? Por el otro lado, también había algunos que trataban de enseñar antes de que ellos aprendieran. Esto también es clásico, ¿sí? Ya de repente ya estoy ahí, empiezo a entender un par de cositas, a lo mejor algunas cosas básicas, pero yo ya quiero enseñar. Y ahorita es una tendencia muy, muy marcada dentro de la iglesia, dentro de la cristiandad en general, ¿verdad? Por ahí ya de repente, pues por todo el acceso que tenemos en las redes sociales, el acceso que tenemos pues a la biblioteca más grande del mundo, que es internet, ¿verdad? Todos tenemos acceso a ella, a los libros electrónicos, o sea, gracias a Dios por toda esa, pues que es una maravilla, ¿cierto? La cantidad de recursos que tenemos disponibles, pero ya de repente algunos por ahí medio leyeron algo, algún libro, escucharon algunas predicaciones de algunos pues maestros de la palabra que dices, está bien, qué bueno que enseñas eso, pero eso que enseñas no es todo. Y algunas cosas que dices, bueno, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees. Y si tú lo crees así, pues está bien, no tengo ningún problema, pero no me lo trates de imponer. No sé si me estoy dando a entender. Entonces se da todo ese tipo de cosas y de repente alguien escucha eso por ahí y dice, no, ya la cosa está así y todo está mal y medio entienden algo y ya se sienten maestros y eso es una actitud, se da hoy en día en algunos de los medios. Me voy a reservar el decir hoy esa filosofía, ¿sí? Y pero porque no se vayan a agüitar los 5 puntos, ¿verdad? Pero es una arrogancia. Es una arrogancia impresionante. ¿Sí? Y ya quieren enseñar algo que a veces no, algunos lo tienen muy claro, son excelentes maestros, ¿sí? Pero eso se da. Por el otro lado, también había maestros que querían satisfacer los deseos de la gente. También, ¿dónde he visto eso? Entonces querían satisfacer los deseos de la gente, ¿verdad? Y falsos maestros, pues, ¿no? Por un lado, maestros equivocados. Esto es importante que nosotros tengamos en claro. Hay maestros que están equivocados, que no son falsos, están equivocados, que no aterrizan bien algunas cosas, que son verdaderos creyentes, pero que no están transmitiendo bien. Y hay otros que son falsos y tenemos que discernirlos porque no podemos tratarlos de la misma manera. No se puede tratar de la misma manera a un verdadero hermano que no tiene claro algunas cosas, ¿sí? Que a un lobo disfrazado con piel de oveja. No se puede tratar de la misma manera y tenemos que discernirlo. Por eso necesitamos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso es importante crecer en el conocimiento de las Escrituras. Por eso es la trascendencia de tener buenos maestros, ¿sí? Santiago, por lo que él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente él muestra una convicción de que la enseñanza dentro de la iglesia es una ocupación peligrosa, fíjense.
con mucha responsabilidad. O sea, lo digo peligroso, no de que te va a explotar, ¿no? Pero a donde voy es de que tienen mucha relevancia, que no se puede tomar a la ligera, ¿verdad? Obviamente el instrumento de la enseñanza es la palabra, es la lengua, ese es el agente, ¿sí? Es con nuestra boca con lo que enseñamos. Nos habla en su carta que el maestro cristiano, cuando es llamado, pues ciertamente entra en la posesión de una herencia que tiene implicaciones muy serias, ¿sí? Dentro de la iglesia, cuando se empiezan a levantar maestros y Dios empieza a levantar maestros que no eran judíos, que eran gentiles, ellos de alguna manera empezaban a tomar el lugar de los rabinos judíos. Porque en un principio, recuerden, ellos seguían como creyentes, ellos seguían yendo a las sinagogas, en donde predicaba Pablo. ¿Sí? O sea, él no iba, la idea no era ir a sacar de acá para meter acá, no ese era el punto. Pero los judíos se reunían en sinagogas. Ahora, aún eso era una tradición, no es algo que está establecido como tal en la palabra de Dios. Ellos decían, mira, para que se establezca una sinagoga tiene que haber un mínimo de 10 personas. Habemos 10 personas, ya la podemos establecer. Y había quienes enseñaban ahí. Entonces, de repente, ya en la iglesia, pues Dios empieza a levantar a maestros que no eran rabinos, que no eran judíos propiamente, ¿sí? Y yo les voy a decir algo, en la historia, ¿verdad? En el pueblo de Israel, bueno, hubo muchos rabinos muy sabios, santos, se convirtieron al Señor, y ahí está uno de ellos. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él era un rabino, Rabí Shaulo, ¿sí? O sea, él era un maestro, se convirtió, pero dicen que los rabinos recibían un trato, fíjense bien, que podía arruinar el carácter de cualquiera. O sea, los traían acá, ¿sí? Y cuando eso se da, que toman miren, hay dos extremos, el de sobrevalorar y de exaltar a los maestros, como por el otro lado es menospreciarlos. La Biblia nos enseña a que debemos de honrar, ¿sí? Dice a los ancianos, dice mayormente a los que enseñan. ¿Sí me explico? Entonces hay un equilibrio, y aquí como que estaba fuera bueno, no de control, pero estaba fuera de equilibrio, estaba fuera de balance. Inicialmente la palabra rabí, nosotros la entendemos como maestro, ¿cierto? Pero original quiere decir mi grande. Entonces era así como que, y se empezó a ir por ahí. Donde quiera que ellos iban, a ellos se les trataba con un respeto muy, muy grande, y se decía que las obligaciones que se tenían para con un rabino excedían a las que se debían de tener para los padres. De hecho, algunas de las ideas que habían es de que si había algún conflicto con alguna nación y que si capturaban a tus padres y a los rabinos, a los primeros que había que liberar eran los rabinos antes que a tus padres. Bueno, esas eran ideas que se tenían, nada más para darnos un panorama de lo sobreevaluado que estaba y de cómo los trataban. Sí me estoy dando a entender o no. Entonces, el problema, ¿sí?, que Santiago y que los primeros apóstoles tuvieron que enfrentar ahí en el primer siglo, se parece mucho a lo que nosotros vemos recientemente, o cuando digo recientemente, en los últimos 20, 30, 40 años, 35 años, ¿sí? Aquí en América Latina, en general en el mundo, pero América Latina ha cobrado una especial importancia dentro del movimiento, dentro de la cristiandad, porque es en donde está creciente. En Europa no está creciente. Y los que están, el cristianismo que está creciente allá es entre latinos. ¿Cómo la ve?
En Asia, bueno, ahí está creciente, pero no al punto, ¿verdad?, que la Iglesia de Roma tuviera que nombrar a un papa latino. ¿Me explico? Para una mayor influencia. O sea, si usted piensa que nada más es así, que todo muy dirigido inocentemente, bueno, pues cada quien puede creer lo que quiera, ¿no? En ese sentido. Pero, repito, habían problemas muy serios en ese sentido, ¿sí? Habían ambiciones desmedidas de parte de los líderes, de gente que quería ser maestros y yo le voy a decir algo, el G12 ha contribuido en gran medida con eso en Latinoamérica. Usted no tiene idea el daño que ha hecho G12 como sistema al cuerpo de Cristo. No tiene idea. ¿Sí? No me voy a detener ahí. Porque por sistema ahí es todos tienen que ser maestros. Y tienes que ser maestros de muchos. Y no todos tienen un llamado a ocupar parte dentro de todos los creyentes somos llamados a servir, ¿cierto o no? El que no sirve, o sea, todos somos llamados a servir. Pero no todos tienen llamado a estar dentro del grupo alabanza o a ser maestros o ser pastores. O sea, pero todos tenemos el llamado a predicar el evangelio a los del mundo, ¿sí? A los que no conocen el evangelio, a los que no conocen a Cristo. Todo creyente tiene esa responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor. No es la responsabilidad de decir, ay pastor, ahí le traigo a mi tía, ¿verdad? Para que le predique. Esa es una enseñanza pésima. Es uno como creyente, tiene la responsabilidad de transmitir lo que ha recibido. ¿Sí? Y así es. Y a la iglesia ya deben de venir, déjeme decirle, ya convertidos. Porque originalmente la iglesia, pues que esa es la reunión de los santos. ¿Sí me explico? Aunque bueno, hay que predicar el evangelio porque pues como están las cosas, ¿no? O sea, no puede uno asumir, nunca debe de uno asumir. Pero bueno, esa es otra historia, dijeron por ahí. Entonces, es fatalmente fácil, por ejemplo, para un maestro el hecho de torcer la verdad y enseñar no la versión de Dios. Eso es precisamente una perversión, es torcer la versión correcta, ¿sí? Y enseñar sus propias ideas. Es muy fácil ver y de repente uno ver un versículo, algún texto y que le brinque y mire, a veces uno puede ser muy bien intencionado, pero muy descuidado o muy ignorante, y no lo digo en término peyorativo, simplemente pues lo entendí esto y lo entendí mal, y así han surgido sectas bien intencionadas, pero muy torcidas. Se han hecho denominaciones y movimientos impresionantes. Ahí tienen uno, ahí los de la hermosa provincia, ahí en Guadalajara, ahí está tu tierra. ¿Sí? Ahí ya se les murió su Dios. Su ángel, su Dios, ya se les murió. ¿Sí me doy a entender? O sea, ¿por qué sí se toman acá, pero se tuerce? Es muy fácil. A primera vista, vamos a entrar ya aquí en tema, a primera vista, si nosotros al ver estos dos versículos, pareciera como que Santiago introduce un tema, el de ser maestros, ¿sí? Y como que no tiene nada que ver el versículo 1 con el versículo 2 y hasta el versículo 13 más o menos, ¿sí? No vamos a llegar hasta allá el día de hoy. Sin embargo, si nosotros nos fijamos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que los que enseñan, ¿cómo se enseña? ¿Cómo enseñamos? Hablando, ¿cierto? Esencialmente. Y que las fallas que se tienen frecuentemente tienen que ver con lo que se dice. O sea, se utiliza la boca. ¿Estamos aquí? Una enseñanza correcta, ¿qué se utiliza para dar una enseñanza correcta? La boca. Pero a la hora de que uno va y uno tuerce, también ¿qué utilizas para dar una enseñanza torcida? La boca. ¿Ok? Entonces, enseñar y usar la boca van juntos. En otras palabras,
El tema que realmente está introduciendo no es el de ser maestros o no ser maestros, sino es el uso de la lengua, empezando por los que enseñan. ¿Sí? Haciendo responsable, o sea, que todo aquel que enseña debe de tener en claro que es responsable por el uso que da a su boca. Y de ahí para el real, ya luego les platico más. Vamos a avanzar. Vengan conmigo, por favor, al versículo 1. Ahí de Santiago 3. ¿Ya están ahí? Dice, hermanos míos, ¿a quién se está dirigiendo? ¿A quién se refiere? Hermanos, a los creyentes, a la iglesia. Dice, hermanos míos, no os hagáis. ¿Ya ven que si es bíblico? Ahí está. No os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Sí? Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Fíjense, él se está incluyendo. No se hagan ustedes maestros porque van a recibir, no. Recibiremos mayor condenación. Aquí condenación no se refiere a una separación o a un castigo eterno de parte de Dios, sino que aquí lo que está hablando es un escrutinio muy minucioso de parte de Dios. Es decir, que Dios va a pasarle báscula, que va a pasar así va a juzgar con mucho detenimiento cada palabra que cada maestro ha dicho. Y ahorita lo vamos a desglosar un poco más. La exhortación, entonces, no está dirigida como una prohibición contra el uso del don o del ministerio de maestro, ¿verdad? Porque hay quienes pues, han recibido un llamado de parte de Dios para enseñar, no está prohibiendo, ¿sí? Lo que está haciendo es sencillamente una advertencia de que el ministerio de maestro, que el hecho de enseñar, cualquier ministerio que implica el habla, nunca debe de ser tomado a la ligera. Y a veces así pasa. Ay, a ver quién va a enseñar, hay que enseñar a los niños a ver, ay, sí, ay, yo también, ¿verdad? Y luego inventan y dicen cada aberración, les enseñan a los niños cada aberración. Y ya desde ahí, ya empiezan a recibir un error y otro error y otro error. Y eso parece que no, pero se enquista. Van creciendo y a la hora de que ya están grandes, pues dice el proverbio 234.354, que árbol que crece torcido, úsalo para columpio, dice. ¿No? O sea, es muy difícil. Luego, Dios hace milagros, ¿no? Porque hay uno que dice, no, Dios no hace milagros ni endereza jorobados. No, sí hace milagros y sí endereza jorobados, ¿verdad? O sea, Dios puede enderezar un tronco que se va chueco, pero ¿qué necesidad hay cuando Él establece que desde un principio, precisamente para eso pone maestros, para eso pone tutores? ¿Cómo se llama esa varita que se le pone a los árboles cuando están chiquitos? ¿Cómo se les llama? Tutores. Se los ponen ahí lo amarran y ahí los van llevando hasta que ya se hace fuerte, ya se hace sólido y ahí se va derechito. Bueno, esa es la función de los maestros dentro de la iglesia. ¿Sí? Desde chiquitos, ahí están los niños chiquitos, ¿sí? Se les pone al maestro para que los vaya ahí cuando están tiernitos, pues lo tienes que mantener pegado. Sí, y ahí van creciendo, llega un momento en que ya no lo necesita porque ya está muy sólido, pero aún así se tiene que cuidar. Eso, luego entramos en horticultura, ¿ok? Entonces, uno nunca puede esperar como maestro guiar a otros más allá de lo que uno mismo ha practicado. Vénganse para acá, me tienen con pendiente. ¿Sí? O sea, la influencia que nosotros como maestros o que un maestro puede tener sobre los demás siempre va a estar limitada, siempre va a estar determinada hasta dónde ese maestro ha progresado. Es decir, yo como maestro de la palabra, ¿qué tanta práctica tengo en obedecer? ¿Hasta dónde he crecido en mi caminar con el Señor? ¿Hasta dónde he llegado? Hasta aquí, ok, hasta ahí puedes enseñar, no puedes pretender ir más adelante.
Es un error. ¿Sí estamos claros? O sea, del 1 al 10, ¿hasta dónde has avanzado? Hasta el 3. Ok, puedes enseñar del 1 al 3, pero no puedes pretender enseñar además del 3. Y eso es lo que está advirtiendo. Eso es lo que está diciendo. No se quieran ir para adelante. Porque uno no puede ir más allá de donde uno ha llegado. Tú no puedes guiar a otros a donde no sabes cómo llegar. ¿Sí me explico? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sido guiado o ha guiado que vas en el carro y alguien dice, no, yo sí sé dónde? Ah, pues tú sabes, sí, sígueme. Y te das cuenta y dices, oye, tengo la ligera impresión de que ando medio perdido porque he visto ese anuncio 34 veces. Como que estamos dando vueltas, ¿no? Por aquí. Y el otro dice, no, vamos bien, yo sé por dónde voy. Y ya al final, bueno, sí, déjame hablar por teléfono y que me manden por WhatsApp la ubicación. ¿Verdad? Entonces uno, o sea, si uno ya tiene la experiencia, si uno ya sabe, ya es, bueno, ese nos puede llevar. ¿Verdad? Pero si diluye, si racionaliza el sentido que tiene cualquier pasaje en las Escrituras, entonces estorba el crecimiento de sus estudiantes. ¿Sí? Si un maestro empieza a enseñar y empieza a admitir el pecado de cualquier forma, entonces impulsa a los creyentes a una vida de impiedad, a una vida que se aparta de Dios. Entonces la advertencia está dirigida, fíjense bien, a los tercos y a aquellos que están buscando prestigio, aquellos que tienen ansias de lucirse. No, yo quiero que me noten, quiero marcar la diferencia. ¿Han oído eso? Híjole. No, yo sé que yo he sido puesto aquí para marcar la diferencia. ¿Sí? Ese tipo de rollos no tienen que ver con la iglesia. Eso no tiene que ver con las Escrituras, aunque pueden tomar algunos pasajes y pensar que pueden apoyar que dice eso, cuando nada que ver. ¿Sí? Entonces, aquí Santiago lo que está diciendo es no tengan muchas ansias por dirigir a otros, ¿verdad? Porque esto los va a llevar a unas responsabilidades que ustedes no entienden todavía. Porque se supone que un maestro debe de tener mayor conocimiento, ¿sí? Un maestro debe de tener una mayor claridad. Hablando de la palabra de Dios, una mayor claridad con respecto a las cosas de esta vida. Ahora, si fallamos, entonces, repito, el escrutinio y la parte cuando Dios viene y nos pide cuentas es mayor porque ya sabíamos, no teníamos excusa. Alguien que ignora, aunque no se va a oír feo, pero no es excusado. ¿Sí? O sea, aunque alguien que ignora no tiene excusa, alguien que sabe tiene una mayor agravante. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso o no? Vengan por favor a segunda de Timoteo capítulo 2. Nos vamos a estacionar un ratito ahí en Timoteo. Nos vamos a estacionar nada más las 2 horas 45 minutos que nos quedan de mensaje. ¿Sale? Porque ya estamos en el turno de la mañana. Ya no hay de que los camiones van a pasar y ya no llego y que nos vamos a dormir tarde y que no le podemos meter con más intensidad. ¿Y dijeron todo el pueblo de Dios? Ah. Dice, fíjense bien, hay tres puntos que se destacan en este versículo. Los voy a decir más fuerte a la hora de que los lea y después los vamos a desglosar un poquito. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora lo voy a leer de corrido bien. Lo que has oído de mí ante muchos testigos,
Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿cuál es el primer punto que vemos aquí? Es la centralidad del mensaje, ¿sí? Lo inalterable que el mensaje debe de ser, porque el mensaje de Dios es verdad, su palabra es verdad. Ahora, ustedes han de recordar que para que una verdad sea verdad, debe de cumplir con dos características. Número uno, ¿cuál es? Una de ellas, ¿cuál es? Que sea eterna, y la otra, que sea inmutable. Muy bien, que sea inalterable. Si no cumple cualquier cosa, si no cumple con esas dos cosas, no es verdad. Si cambia, ya no es verdad, es algo relativo. ¿Sí me explico? No puede ser establecido como algo absoluto. O sea, por ejemplo, que los hombres usen el pelo corto o el pelo largo, ¿eso es moral o es inmoral? Si lo usa largo, ¿es una inmoralidad? Pues no, eso tiene que ver con gustos, tiene que ver con culturas, eso cambia de acuerdo a muchas cosas, ¿me explico? Ahora no estoy, o sea, no lo estoy diciendo, entonces me voy a dejar la greña, porque aparte se ven re feos. Entonces, pues me voy a dejar la greña y me voy a poner arete y todo acá. Bueno, entonces también ponte faldas y rasúrate las piernas. No, entonces no, porque yo machito. Bueno, entonces, pues como hombrecito, ¿cierto o no? Porque es que lo digo porque luego a veces uno ni sabe, ¿verdad? Volteas acá y ya la ceja delineadita y así todos muy finitos, ¿verdad? Y te dicen, buenas tardes, híjole. ¿No? Entonces eso tiene que ver con o sea, ese tipo de cosas, ¿sí me explico? A veces tienen que ver con cuestiones de cultura. Bueno, para que una verdad sea verdad, es inalterable. Entonces, fíjense, dice, lo que has oído de mí, eso se lo está diciendo Pablo a Timoteo. Yo les recuerdo que Pablo, por así decir, adoptó de una manera ministerial y también de alguna forma en la vida a este joven Timoteo. Cuando Pablo llega a la ciudad donde estaba Timoteo, pues era un adolescente, pero era un adolescente que destacaba y había una razón. Dice, fíjense bien, que él había aprendido las escrituras desde su niñez y que su abuela y su madre se las habían enseñado. Es muy probable que el padre de Timoteo ya hubiera muerto, porque el responsable de la enseñanza pues, somos los padres, ¿verdad? Y hay un trabajo conjunto, los padres, los abuelos, eso lo vamos a estar estudiando más. Pero hicieron buen trabajo y había evidencias de que ese chavo era un chaval, ¿verdad? Un creyente, muy sólido, y lo vio Pablo y dijo, aquí hay madera. O sea, lo vio, ha de haber hablado con él y dijo, no, señor, lo tienes para cosas grandes. Y vaya que sí, pero tenía que tratar con él primero. Y lo enseñó. Imagínense todas las cosas que Timoteo oyó de Pablo. Nosotros tenemos un par de cartas ahí, nada más. Y con eso ya nos damos una idea. Pero ¿qué tantas pláticas tuvo Pablo con Timoteo? Si vivieron años juntos, imagínense ahí en el camino. Pues ahí no es de que va y ponte un DVD, ¿verdad? Ahí en lo que vamos a donde nos vayan a apedrear, ¿verdad? Ahí vamos a... No. O sea, era caminando y a ratitos a pie y a ratitos andando. ¿Sí? Pero muchos tiempos de silencio, pero también mucha plática, mucha enseñanza. Yo estoy seguro, no dice la Biblia, pero yo estoy seguro que Pablo aprovechó cada oportunidad que tuvo para enseñarle a Timoteo. Entonces dice, lo que oíste de mí, la pregunta es, ¿qué oyó? Y no nada más que oyó así aparte, no, delante de mucha gente, sistemáticamente, digan conmigo sistemáticamente. ¿Qué fue lo que oyó Timoteo que Pablo dijo, que Pablo enseñó? El evangelio, la centralidad, la palabra de Dios. Por eso dice, lo que has oído de mí, porque es muy fácil distraernos de cuál es el mensaje, ¿verdad? Del que
del que nunca nos debemos de desenfocar. Y eso lamentablemente la iglesia ha caído ahí de una manera garrafal. Hay muchos asuntos periféricos que no son esenciales, ¿verdad? Pero que vienen a ser como una especie de cortina de humo si no tenemos perfectamente claro cuál es el mensaje del evangelio. De repente hay unos, es que prosperidad, pura prosperidad, y se desviaron, se desbalancearon, porque prosperidad es importante y existe en la Biblia, nada más que hay que ver a qué le llama la Biblia prosperidad. ¿Sí? Pero si habla, ¿cierto o no? No, pues a unos, o pura oración y toda oración. Bueno, pero ¿qué hay de la meditación de la palabra? ¿Y qué hay de diezmos y ofrendas? ¿Y qué hay de la edificación? ¿Qué hay del compañerismo? O sea, ¿sí me explico? O sea, ¿qué hay de la armonía entre la iglesia? Y les voy a decir algo, voy a hacer una historia muy rápida. Intentaré. Pero en los 80s, aquí en México, empezó a haber algunos de nosotros nos tocó nacer en Cristo y crecer con eso, ¿sí? Un movimiento acerca de alabanza y adoración aquí en México, y de aquí se fue a todo el mundo, especialmente a Latinoamérica. Se salió de aquí, llegó a América del Sur, llegó a Argentina y allá tuvo penetró fuertísimo allá. O sea, México tuvo mucha influencia en toda Latinoamérica, ¿sí? En aquel entonces. Y se enseñaba mucho acerca de la alabanza y de la adoración. Mucho, había mucha enseñanza muy buena de cosas muy básicas, ¿sí? Y entonces, porque habían aún como pastores, luego habían ciertas ideas que no tienen nada que ver con lo que es alabar y adorar a Dios, cuando es la responsabilidad más esencial de la iglesia. Y cuando nos reunimos, ¿a qué nos reunimos esencialmente? Para adorarlo, ¿cierto o no? Así como lo hicimos hace rato, ¿cuántos se alegraron? Así en el tiempo de alabanza, ay, gracias Señor, ¿verdad? Y en el tiempo de la adoración, o sea, y cómo ministra tu corazón, y cómo te enfoca en Él, y cuántos, por ejemplo, recibieron así como que mucha paz a la hora de estar adorando. O cuántos fueron consolados, aún en ese tiempo sin decir nada, empezaron a ser muy consolados, que recibieron una especie de abrazo, por así decirlo, de Dios, al estar ahí en su presencia y al estar derramando el corazón. ¿Cierto? Bueno, había algunas ideas medio raras con respecto a la alabanza. Cosas como, pues échate otra canción, porque todavía no han llegado los hermanos, entonces en lo que llegan. O en lo que llega fulanito de tal, porque el mensaje le queda ese como anillo al dedo. ¿Verdad? Otros, ¿verdad? Pues que pase el grupo de alabanza y que nos amenicen en lo que hacemos esto. O sea, ideas muy equivocadas realmente de lo que es el ministerio de alabanza dentro de una congregación. Bueno, el punto es de que esta enseñanza de repente se fue por otros lados, y algo que empezó muy bien terminó muy mal, y ahorita ese asunto está muy mal, se prostituyó horrible. En un buen sentido en la cristiandad ahorita, por ejemplo, estoy poniendo nada más haciendo historia de una sola cosa, de cómo uno se puede desviar cuando pierde de vista qué es lo esencial. Pero dejó de ser el ministerio de alabanza y de adoración enfocado al Señor y se convirtió en un entretenimiento para la iglesia. Y ahorita hay congregaciones que tú llegas y parece un verdadero centro nocturno. En verdad. O sea, no estoy exagerando. Sí, y ahora, pues yo no tengo nada en contra de que tengas un lugar lindo y muy bien acondicionado, pues ahora sí que de eso pedimos nuestra limosna, ¿no? ¿Cierto o no? Bueno, pero ahí vamos. Sí me explico, pero eso no es lo esencial. El asunto es de que se desvió y de repente ya se fue por un lado que no tenía que estar. ¿Por qué? Porque fue una cortina de humo. Entonces, lo esencial,
Número 2, ¿sí? Has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga ¿a quiénes? ¿A quiénes debe de ser encargado esta verdad para ser transmitida? A hombres fieles, es decir, este mensaje debe descansar en hombres fieles. Hombres fieles se refiere a hombres y mujeres maduros, ¿verdad? Digno de confianza es una muy buena traducción. Digno de confianza, ¿sí? La fidelidad es descrita en la Biblia como un compromiso a una relación con Dios u otros seres humanos. Es evidente en la lealtad, devoción y servicio. Estos son un reflejo de la misma fidelidad de Dios. ¿Sí? O sea, ¿qué es entonces alguien fiel? Alguien que es leal, alguien que es devoto, alguien que está sirviendo, ¿verdad? Y la Escritura, bueno, nos apunta a la fidelidad del Señor Jesucristo como un ejemplo para cada uno de nosotros. Él no vino para ser servido, Él vino ¿para qué? Para servir, por ejemplo. Y Él fue fiel, no se despegó, ¿sí? Ahora, les voy a decir algo, La fidelidad se prueba con la vida, no con declaraciones. Yo puedo decir que soy fiel, que declaro y que decreto que soy fiel, ¿verdad? Y qué bueno que expresemos con nuestras palabras nuestros deseos de ser fieles, porque eso es lo que expresamos con nuestras palabras. Deseo ser fiel. ¿Cuántos desean ser fieles al Señor? ¿Cuántos desean en verdad servir a la iglesia y al Señor? Ya no hubieron tantos amenes, ¿sí? Pero declararlo, decirlo no es suficiente si no se lleva a la práctica. O sea, uno sabe que una persona es fiel no porque dice que esa persona es fiel, sino porque ve que esa persona es fiel, porque lo ha mostrado, porque hay evidencia. ¿Sí me explico? Pues una de las cosas que se requieren para enseñar es fidelidad, que sean constantes, no solamente en recibir, pero también en transmitir, en lo que están, en las respuestas que le están dando a Dios. ¿Sí? Ahí es en donde muchos se atoran al pensar que solo por desearlo y declararlo así va a ser, porque tengo mucha fe y yo deseo y esto es lo que yo quiero y Señor yo oro y ahí se atoran, ¿verdad? Es por eso la advertencia tan seria que hace aquí el apóstol Santiago, porque debemos de tener claro las implicaciones que esto tiene. La enseñanza debe de descansar. Escuchen bien, y esto sí es por decreto de Dios, en hombres y mujeres fieles, porque tiene implicaciones. Les voy a decir una cosa, y no estoy menospreciando absolutamente ningún área de servicio, pero las implicaciones son distintas si alguien que tiene que venir a hacer el aseo no viene, ¿cierto o no? A que si hay un maestro que está enseñando cosas torcidas. Son áreas de servicio, ¿están de acuerdo? Pero tiene implicaciones distintas, tiene responsabilidades distintas. El que enseña no es más que el que hace el aseo, de ninguna manera. Simplemente la responsabilidad y la implicación es diferente. Por eso es la advertencia. O sea, no vayan más allá de, o sea, primero, o sea, tienes que ser fiel en lo poco. Y esto es una enseñanza del mismo Señor Jesucristo. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Porque el que es fiel en lo que lo pongan, sea en poco o mucho. Es un rasgo de carácter. ¿Están aquí conmigo? Punto número 3. Dice, que sean idóneos para enseñar. Es decir, que tengan la capacidad de transmitir, no solo verbalmente, sino con su estilo de vida, la verdad que han recibido. O sea, lo que ellos han aprendido, eso mismo, que tengan la capacidad de decirlo, de enseñarlo, pero de demostrarlo. ¿Sí? Con su vida. Hay hermanos que pueden ser muy serviciales y pueden ser muy eficientes en muchas áreas de servicio en la iglesia, pero no son idóneos para enseñar. ¿Sí? Algunos de ellos son muy fieles y tienen en claro ahí el mensaje, ¿verdad?
pero se les dificulta mucho hilar perlas o hilar coherentemente una idea. Es muy complicado. Y no está mal. Simplemente hay quien es idóneo para eso o no. ¿Sí? Pueden ser excelentes también. Miren, por el otro lado pueden ser muy buenos, o sea, tener muy buen rollo. ¿Sí? Pueden ser muy rolleros. Bueno, yo sé que aquí no hay rolleros, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, ¿verdad que tú no eres rollero? O sea, sí pueden ser excelentes en eso, pero su vida es inconsistente. Entonces ya no es idóneo. ¿Sí lo ven? O sea, ya no es fiel. Entonces, si ya no es fiel, no es idóneo. Váyanse ahí al capítulo 4, por favor, ahí de segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículos del 1 al 4. Me voy a ir deteniendo un poco. Estamos estudiando la responsabilidad de enseñar, ¿ok? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, o sea, es decir, te pongo te pongo delante de la cara de Dios y de la cara del Señor Jesucristo, fíjate, o sea, te traigo delante de ellos, Aquí estamos delante de ellos, mira, te están dando la cara y tú les estás dando la cara, así que no les quieras ver la cara. Eso es, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, esto nos indica que quienes enseñan, quienes predican, van a estar bajo el escrutinio del Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo, que es un tribunal para recompensa, ¿sí? De todo lo que se dijo, de todo lo que se enseñó. O sea, le está diciendo, el asunto es serio, te traigo delante del Señor para que estés, en otras palabras, Timoteo, que estés consciente que estás delante de la cara del Señor y que el Señor escucha cada palabra que tú estás enseñando, Timoteo. Él está escuchando cada cosa que tú estás enseñando y Él está revisando y te va a pedir cuentas en aquel día y te va a decir, qué bien que dijiste eso, qué bueno que enseñaste eso, me parece muy bien, sí es cierto, amén, yo lo dije. Pero esto otro, ¿de dónde lo sacaste? ¿Por qué lo enseñaste como si fuera palabra mía? ¿De dónde dijiste eso? A eso se está refiriendo. Por eso, como maestros, y siempre que vamos ahora digan conmigo, a decir, debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos de parte de Dios, de que eso que decimos efectivamente sea de parte de Dios. Porque si no, así se hacen los chismes. ¿A cuánto les ha pasado? A ver, ¿a cuánto les ha pasado que, fulanito de tal dijo, y tú estás ahí y dices, ¿yo cuándo dije? ¿Sí les ha pasado eso? No, tú dijiste que... Y el otro dice, yo nunca dije eso. ¿Cómo no? No, yo nunca dije eso. Bueno, es que así entendí. ¿Verdad? Y con eso, es que no, así fue como lo entendí. Pues yo nunca lo dije. Y el Señor así va, a lo mejor para muchos les va a sacar una lista de yo cuándo dije eso. Es que lo enseñaste, pero yo cuándo lo dije. Nunca dije eso. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí o no? Entonces Él va a juzgar eso. Las cosas que dijimos, el celo con el que dijimos, la calidad de lo que se enseñó, la precisión de lo que se enseñó, la pasión con lo que se enseñó. Y después dice, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no solamente se trata de recibir la palabra y de retener la palabra y de obedecer la palabra, eso es en primer plano, pero también está la responsabilidad de transmitirla y de proclamarla todo el tiempo, de enseñarla en todo tiempo a nuestros hijos, todo tiempo. Cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando se duerman, cuando coman, cuando hasta cuando van al baño se pueden dar enseñanzas de eso, de las cosas que debemos de desechar de nuestras vidas. ¿A poco no?
O sea, todo eso se puede, fíjense, dicen, ay, yuck, ¿sí? Bueno, pero si somos sabios y que Dios nos dé la gracia, ¿verdad? Para poder hacerlo. Pues que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y después dice, redarguye, reprende, exhorta. Eso no está diciendo regaña. No. Tiene muchas connotaciones. O sea, redarguir, exhortar, reprender tiene que ver con llamar la atención. Las otras dos palabras, el sentido, la connotación que tienen más que ver con enseñar, con animar, con fortalecer, fíjense. Ahora, si alguien está haciendo algo que es indebido, pues vas y le dices, no, mira, el asunto no es así. Sí, eso está mal por esto y por esto. La palabra de Dios enseña así. Ahí lo estás redarguyendo, lo estás exhortando, pero ¿cómo debe de ser toda esa acción que se debe de tomar? Que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, con toda paciencia y doctrina. O sea, entendiendo que ninguno de los que estamos aquí lo sabemos todo. ¿Cuántos lo saben todo? Ninguno de nosotros lo sabemos todo. Entonces, tenemos los que enseñamos que ser pacientes. ¿Sí? Y enseñar, dice, con doctrina, de una manera didáctica, ¿sí? Pero lo que está en la palabra de Dios. O sea, uno qué más diera que con decir un sermón. De repente hay predicaciones, hay enseñanzas que se dan, que dices, yo creo que quedó muy claro el asunto, ¿no? Y ves que siguen las mismas. O sea, uno pudiera pensar, bastaría con esto que dije para que todos agarremos la onda. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Pero no pasa así. Empezando por uno. Empezando por los que enseñamos. No todos agarramos la onda desde un principio. Qué bueno sería, ¿cierto o no? Sería formidable, pero luego, miren, entre que somos tardos para entender y entre que somos negligentes y entre que somos desobedientes, qué mal cóctel se hace. ¿Sí? Pero qué bueno que Dios es paciente y que nos enseña provechosamente. Eso es lo que dice en Isaías. Yo les enseño provechosamente. Habla acerca del ministerio del Señor Jesús. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. O sea, una caña cascada, ahí se está refiriendo a las cañas, hacían flautas. O sea, que está cuarteada, que está rajada. ¿Qué es lo que hace alguien que sabe de eso y que dice, pues a ver, voy a hacer una buena flauta, y agarra una caña y la ve y está cuarteada? ¿Qué hace con esa caña? La desecha, ¡pah! Machetazo y la tira. El Señor no hace eso. Entonces nosotros tampoco debemos de hacerlo. Dice, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué es eso? ¿Cómo huele un pábilo cuando está ahí, que apenas tiene así el tizoncito, ¿no? Y que está despidiendo ese aroma? Híjole, pues depende de la mecha, ¿no? Pero hay algunas mechas que pasan su mecha, ¿no? Y huele mal. Entonces él no dice, bueno, yo voy a llegar y le voy a hacer así, ¿verdad? Y la voy a apagar. ¿Qué es lo que él llega con cuando está, con ese pábilo que está humeando? ¿Qué es lo que él llega y hace? Le empieza a soplar, lo protege, le empieza a dar vida hasta que vuelve a encender. Esa es la idea que debemos de captar. Ese es el espíritu cristiano. Es el espíritu de Cristo. ¿Sí? Esa es la responsabilidad que debemos de tener en todo lo que decimos. Ese espíritu debe de haber detrás de cada palabra. No quebrar la caña cascada, no apagar el pábilo que humeare. Y da la razón en el versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, va a venir un tiempo cuando no van a tolerar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto lo está diciendo de dentro de la iglesia. Que el mundo no lo tolere, pues es entendible. O sea, ahora sí que como dicen los del norte, no hard feelings. ¿Sí? No hay problema. Porque son del mundo. Entonces,
No puedes esperar otra cosa, ni te debes de amargar, ¿cierto? Pero qué triste, qué incongruencia cuando los que supuestamente son de Él no toleran lo que Él dice. ¿Cómo pueden decir que le aman? ¿Cómo podría yo decirle a mi esposa que la amo si me molesta lo que dice? Si no tolero que me hable. ¿Ah? O al esposo. Ahora, entendiendo que Cristo, toda su palabra es útil, toda su palabra es santa, toda su palabra es sana. Sí, que Él es la mayor expresión de pureza y de amor. Como habla allá en los Salmos, dice, la gracia se derramó sobre tus labios. Es como una pluma de un escribente, alguien que escribe ligero, o sea, alguien bueno para escribir. O sea, Señor, tus palabras son tan valiosas, son tan ricas. Entonces, que alguien tome la palabra de Dios, usted nada más lea, ahora sí que dese un quemón. Es que es lámpara, y como aquellas lámparas eran de lumbres, así queman. Entonces, usted vaya al Salmo 119 y vea las características de la palabra de Dios. Y como que ve uno eso, y si lo razonas tantito, nomás le estoy diciendo de un solo salmo, dices, ¿cómo es posible que alguien no tolere eso? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero esa es la realidad. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, digan conmigo comezón de oír. ¿A qué se refiere comezón de oír? Cuando tienes comezón en alguna parte, que luego no te puedes rascar bien, y te llegas o que traes acá en la espalda, ¿no? Y que, ay, más arriba, más abajo, más a la derecha, no, a la otra derecha, ¿sí? Y ahí estás, ¿no? Pero cuando le atinan, ¿cómo haces? ¿Verdad? Ándale, ¿verdad? Es más, hasta las palabras se van. Y los ojos se ponen así como que en blanco, ¿no? Y dices, ándale, qué rico. Bueno, eso está refiriendo. Comezón de oír es, tengo ganas de que me digan cosas que me hagan sentir rico, aunque sean mentiras. Aunque no sea verdad. Porque yo sé que no es verdad, pero qué bien me hace sentir. Me edifica, se siente el espíritu y una serie de contradicciones. Hay gente que está en lugares que sabe que lo que se está diciendo no es cierto. Sin embargo, ahí permanecen. ¿Por qué? Pues tienen comezón de oír. Porque alguien que escucha la voz de Dios y discierne, dice, eso no está en la palabra, eso no es palabra de Dios. Ahí nos vemos y sálvese el quien pueda. ¿Sí? Pero es que tenemos 975 años nosotros aquí en este lugar y esa es nuestra tradición. Sí, lo siento, pero es veneno lo que están diciendo. Y ahí nos vemos. No, aquí me quedo, comezón de oír. Teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros conforme a las concupiscencias ¿de quiénes? Pregunto. De los que quieren oír, muy bien. O sea, andan dos que tres que dicen, estos quieren oír de cómo sacar el campeón del closet, digo, el campeón que hay en ti. Y cómo sacar esto, y cómo hacerle acá, y esto. Ay, qué bueno, vamos a disfrazarlos y vamos a meterles, y se les amontonan esos maestros y los demás dicen, ay, qué rico, ay, mira lo que dice. ¿Sí? Aunque digan verdaderas herejías, dicen herejías, blasfeman contra Dios, y bola de tapados les aplauden. No, lo digo, yo lo digo esto en verdad, o sea, no me quiero mofar de nadie, pero a mí me molesta mucho que un tipo que se llame apóstol y padre de no sé qué, y que ya va más allá, que ya es patriarca, ¿verdad? Llegue y que compare a Dios con una prostituta. A mí me molesta mucho, yo no sé ustedes, pero a mí eso me molesta mucho. ¿Verdad?
Que digan que no, que Dios es así. Y todo eso diciéndolo para sacarles el dinero a la gente. Usted, para empezar, un predicador que le anda diciendo al pueblo de Dios que cuando usted va con una prostituta, si no le da dinero, ella no le abre las piernas, literalmente, no lo estoy inventando, ahí está en tu YouTube, pues. O sea, literalmente eso es lo que dice. Dice, bueno, así también Dios. Es un símil que hizo. Entonces, para que Dios te dé sus encantos, tú tienes que llegarle con dinero por delante. Y el montón de los 5,000 brutos que estaban ahí, aplaudiendo y diciendo amén. Puede ser, en verdad no puede ser, eso sí me molesta. Yo no sé ustedes, ¿les indigna eso? ¡Wow! Ven. Y esta es la consecuencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Empiezan a escuchar todo eso, es esa comezón de oír, ya no quiero escuchar la verdad, apartan y se vuelven a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Es un mito. Una fábula no es cierto. Hay aspectos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? O sea, esa figura literaria, sí la recuerdan, ¿no? ¿Qué es una fábula? Son cosas de que luego se le atribuyen capacidades humanas a animales o cosas, ¿sí? Pero dices, obviamente no es cierto. Esa es una fábula, ese es un mito, y un mito, ¿qué quiere decir? Mentira. Mentira, eso es dice, bueno, van a dejar, por esa comezón de oír, van a dejar la verdad y van a prestar atención a la mentira. O sea, el asunto aquí es que nuestro servicio a Dios, ¿sí? En esta área siempre debe de estar orientado para complacer a Dios, no para agradar a los hombres. Yo entiendo porque probablemente la tentación más grande en la que un maestro, en la que un pastor puede quedar atrapado, es buscar un mensaje que le agrade a los hombres, con el cual él pueda obtener un beneficio personal. Y no voy a entrar a discutir más ahí, porque ese es todo un tema. Otra vez, estamos hablando de la responsabilidad de enseñar, de las cosas que se dicen, porque les voy a hacer una pregunta. Y bueno, es algo que yo veo como trágico, pero es muy real. Un maestro, alguien que enseña, ¿tiene el potencial de afirmar o de desviar el corazón de la gente hacia Dios? ¿Sí o no? ¿Y con qué lo afirma o con qué lo desvía? Con la boquita, con la lengua. Entonces ven cómo el tema que está hablando no es, no deben de haber maestros, porque luego hay una corriente hoy en día, pues muy corrientes, por cierto, que dice que no debe de haber pastores en la iglesia, que no es cierto, que no hay sustento bíblico para eso. Toman como estos versículos, dicen ahí está, no deben de ser maestros, porque el Espíritu Santo te enseña. Felicidades, mi querido hermenéutico. ¿Sí? Yo creo que estaba en plastilina cuando no sé en dónde estaba. Al principio y a fin de cuentas, mis amados, lo que importa, el veredicto que realmente importa es el de Dios. ¿Sí? Hay un maestro de la palabra que dijo, si agradas a Dios, no importa si desagradas al mundo. El asunto es de que debemos de tener mucho cuidado con esa actitud cuando abrazamos esa actitud, porque podemos decir una cosa que es verdad, pero en una actitud pésima, y eso se ha dado. De gente que se levanta y efectivamente sí son ministerios que lo que están enseñando es cierto, pero lo dicen con una actitud muy mala y cierran el corazón de la gente, y nosotros debemos de tener mucho cuidado con eso. Porque es una tentación. No, esto está mal y esto así asado, ¿verdad? Y dices, bueno, pues sí es cierto lo que estás diciendo, pero está mal tu actitud, mano. Porque ya sacaste la ametralladora y te baleaste a medio mundo, ya no le tiraste al enemigo, ya le diste, se te olvidó quitarle ¿cómo se llama? El dedo del gatillo y te volteaste con tus cuates, ¿verdad? Y te echaste un montón y heriste a otros.
por no distinguir. Pero es que es cierto, sí es cierto. Sí es cierto eso que enseñas, sí es cierto, pero tu actitud no está bien. Pero la tendencia no está bien. El tema es cierto. ¿Me explico con eso o no? Entonces, fíjense, esto cómo tiene que ver todo lo que nosotros enseñamos, todo lo que nosotros decimos, ¿sí? Y alguien, lo que está viendo aquí el apóstol Santiago es que alguien, un creyente emocional, inmaduro, puede sentirse muy atraído hacia el deseo de enseñar, aun cuando lo que enseña, lamentablemente como pasa, sea algo muy equivocado, ¿sí? O sea, la madurez, debemos de tener en claro esto, que la madurez no se da solo por conocer, sino por el combinar, es una combinación de conocimiento con obediencia. Sí conozco, pero obedezco. Les voy a hacer una pregunta. A ver, pregunta de examen teológico. ¿Quién es más maduro? Alguien que sabe mucho, tiene mucho conocimiento de la Escritura, pero obedece poco. Alguien que sabe poco, pero obedece mucho. ¿Quién es más maduro? El que obedece. Porque la fidelidad, ¿cómo se demuestra? En la vida. A mí me impresiona, yo luego veo gente que tiene poco tiempo. Aquí mismo, en La Paz, hay hermanos que tienen muy poquito tiempo, un año, pasadito el año, de convertidos, ¿verdad? Son bebés espirituales, pero tú los oyes hablar con una madurez y ves con una entrega y con una obediencia impresionante. ¿Sí? Que dicen, aquí voy a estar y ahí están. Y hay de repente alguien que dice, no, pero es que eso es el primer amor. Bueno, ese es otro asunto. Eso no tiene nada que ver. Entonces, vamos avanzándole, ¿sí? A mediados de los 60s, esto lo van a recordar algunos, se los comentamos, hubo un escritor cristiano, no sé si ya está con el Señor o no. Él se llamaba John White, ¿sí? Por cierto, él era un psiquiatra muy reconocido en aquel entonces, y él dijo lo siguiente en un libro que escribió: permítase que alguien que profese el nombre de Jesús, nombre la psicología secular y la presente como algo compatible a la verdad de la Escritura. Sígame con esto, O sea, dice, a ver, que alguien que tome la psicología del mundo, venga y la traiga y que diga que la psicología del mundo es compatible, es decir, que sí se lleva, que sí embona con la Escritura, y la mayoría de los cristianos se sentirán felices tragándose una cicuta teológica en forma de intuiciones psicológicas. Fíjate. Este cuate era profeta. Están siguiendo a un nuevo flautista de Hamelin. ¿Se acuerdan de ese cuento? ¿De ese mito? Del flautista de Hamelin. Están siguiendo a un nuevo flautista de Hamelin que los está llevando a las oscuras cavernas del hedonismo humanista. O sea, la búsqueda del placer. Cristianos que pretenden utilizar a Dios como un medio para obtener sus propios beneficios y complacerse a sí mismos. Eso, fíjense, qué peligroso es, porque yo no digo que la psicología es inútil. Está bien, los psicólogos, porque ellos arreglan a los locos de afuera. A los de adentro los arregla la palabra de Dios. No es compatible, porque para empezar la psicología secular está sustentada en principios contrarios y de gente aborrecedores de Dios. De ateos, incluso, o gentes que aborrecían a Dios. Que despotricaron contra Dios. ¿Sí lo dije bien, verdad?
Versículo 2, ya terminamos el versículo 1. Bueno, va 1:15, falta otra hora, si son 2, porque ya estamos en el otro turno de la mañana, todos felices, ¿verdad? El clima está delicioso, ¿a poco no? Y mi café también, y calientito todavía. Versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Díganle al que está a tu lado, tú, ahí te hablan. Ese porque habla de una razón. Entonces fíjense bien lo que está diciendo, vengan con la ilación, no os hagáis, no se hagan ustedes mismos maestros, porque el Señor les va a pedir cuentas, o nos va a pedir, va a ser más estricto en su escrutinio con nosotros, y después da la razón, porque todos ofendemos muchas veces. Ven, Él se está incluyendo, Él no está diciendo ustedes, Él mismo se está incluyendo, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ¿a qué se refiere de ofender en palabra? Ofender con la boca, ofender con los labios, con las cosas que decimos. Dice, este es varón o es mujer, dice, perfecto. O sea, maduro, completo. Y fíjense lo que dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En otras palabras, si refrenas tu boca, refrenas todo el cuerpo. Cosa difícil, ¿no? O sea, si uno puede controlar su habla, entonces no debemos de encontrar dificultades en practicar también el dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo la ven? El asunto es de que no hay persona en el mundo que no cometa ningún pecado. El asunto aquí es que, fíjense, la palabra que utiliza aquí Santiago para decir ofender, ciertamente habla de resbalar, o sea, de pecar, perdón, habla de resbalar. Y alguien dijo, utilizando esa misma analogía, que como la lengua se encuentra en un medio húmedo y mojado, es muy fácil que se resbale. Entonces, podemos ser muy disciplinados, ¿verdad? Pero a veces el pecado no es deliberado, o no pecamos de una manera deliberada, pero llega a ser el resultado de un resbalón que nos ha tomado desprevenidos. ¿Cómo la ven? En Eclesiastés 7:20, la Nueva Traducción Viviente, se lee así: no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No hay ni uno solo. ¿Sí? El asunto, mis amados, es que no hay pecado en el que sea más fácil de caer ni que tenga peores consecuencias que los pecados de la lengua. Y lo vamos a ver más adelante. O sea, por ahí empieza, por ahí está empezando, fíjense. Vean cómo viene tratando Santiago. Ustedes vean la serie, cómo viene tratando de la madurez y todo esto, pero llega algo aquí, habla de ser hacedores de la palabra de Dios, y dice, pero dominio propio, controla tu boquita. Porque ofendemos muy fácilmente. ¿Cuántas veces, a cuántos de nosotros, después volteamos y decimos, ay, ¿por qué dije eso? No debía haberlo dicho. ¿Cierto o no? ¿Qué hubo? ¿Sí? O sea, nunca debí decir eso. Hubo una reacción, y se me resbaló, se me salió. Ya ofendimos. ¿Sí? Fuimos agresivos, dijimos algo que no debíamos de haber dicho, que probablemente era cierto, que teníamos razón en haberlo dicho, en un sentido, pero que no debimos de haberlo dicho, porque no era prudente. ¿Cuántas? Voy a hacer algo, porque miren, les voy a decir una cosa. Este tema en el que estamos introduciéndonos hoy, que es la lengua, sí, que es lo que trata el apóstol Santiago, pues todavía le faltan como otros 10 versículos en lo que vamos a estar yendo con detenimiento. Pero una vez que terminemos eso, vamos a hacer un paréntesis en una serie o una miniserie precisamente que tiene que ver con los pecados de la lengua. Porque es importante que nosotros entendamos que hay cosas que Dios aborrece, como son el chisme,
como es la murmuración, como es la calumnia y otras más. Y a veces nosotros no tenemos claro qué es chisme. Decimos, yo no estoy chismeando. ¿Y cómo no? Vamos a la palabra. Por eso es importante enseñar al respecto. ¿Me explico? Entonces, no falten, No faltemos, porque es muy importante. Porque si es nuestro deseo vivir y agradar para el Señor, tenemos que empezar por ahí. Porque son cosas que Dios aborrece. Y a veces las practicamos no en mala onda, como aquí nos dice. O sea, no es en mal plan, simplemente es porque ignoramos y se nos salen, resbalamos. Pero ya cuando aprendemos, cuando hemos recibido la instrucción de parte de Dios, podemos corregir ciertas cosas, ¿cierto o no? ¿Sí estamos aquí? Entonces, final. Fíjense bien, Voy a hacer un par de preguntas, 3 por lo menos. ¿Qué efectos tendrán nuestras palabras con aquellos que nos escuchan? O sea, aquellos con los que constantemente hablamos, ¿qué efectos tienen nuestras palabras? ¿Qué criterio, qué ideas se han formado de nosotros por lo que decimos? Otra, ¿hablamos la verdad en amor? O sea, sí te voy a decir esto, pero te amo. Y no con una actitud de soberbia. ¿Me doy a entender? Sino en amor. Buscando el bien de la otra persona. O sea, le voy a decir esto para su propio bien, no para mostrarle que yo tengo razón. Porque eso es orgullo. Tú estás mal y te lo voy a probar. Y tengo aquí evidencias, mira. Tú dijiste, tú hiciste esto. Ya no estamos en amor. Ya no estamos tratando. O sea, ya no nos interesa que el otro sea edificado y que el otro sea bendecido. Sino lo que estamos tratando es de probar que estamos correctos. Debemos de tener cuidado con eso. No seamos muchos maestros. ¿Me doy a entender o no? ¿Controlamos nuestra ira especialmente con nuestra lengua? Yo sé que esta pregunta no cabe aquí pero la voy a hacer de todos modos. Lo que pasa es que luego uno sale, anda por otros lados y te das cuenta de que eso se da. ¿Sí? Pero ¿cuántos corajudos hay aquí? ¿Verdad que no? No vi ni una mano que se levantara. Es que era acá, ¿verdad? Así, ay. Habemos corajudos. ¿Cierto o no? Y normalmente los que somos así más fosforitos, ¿verdad? ¿En dónde se nos nota? ¿Mande? Aparte de la miradita y la ceja y luego cómo empieza a temblar aquí el labio, ¿no? Pero ¿cómo se nota? Te agarran y te dicen algo y tú volteas y dices, claro que sí. Ya sé, mamá. ¿Sí? Sí, ya voy, ya me dijiste. Ya entendí, ya. O sea, son tonos de voz, son cosas, pero expresan, ¿sí? Y ¿saben qué? No está bien. Así que bajémosle a la intensidad. Y estoy diciendo, yo me estoy incluyendo. O sea, si ustedes piensan que esto nomás, aquí va para esto, ustedes no saben el trato de Dios conmigo en esto. Y otros también pueden decir ouch, aunque no digan amén. ¿Sí? Pero esto es un trato de Dios, o sea, muy fuerte para cada uno de nosotros. Termino con esto. Vayan por favor al Salmo 141. ¿Cuántos ubican al rey David? ¿Verdad que sí? Profeta,
tremendo. Tenía mucha revelación de muchas cosas, ¿sí? Y él tenía, entre muchas cosas, él sabía que él no podía contener su lengua. Y él oró de esta forma. Estoy hablando del dulce cantor de Israel. Cantaba muy bonito, tocaba muy bonito, estaba guapo, ¿sí? Muy inteligente, valiente. No, pues conforme al corazón de Dios. Sin embargo, tú lo ves clamando y diciendo esto: pon guarda a mi boca, Jehová, guarda la puerta de mis labios. Se me salen cosas, digo cosas que no debo de decir cuando no las debo de decir. Ofendo con la forma en que hablo, ofendo con las cosas que digo cuando no quiero hacerlo y a veces sí quiero hacerlo. Y debiendo contenerme no lo hago. ¿Nos identificamos con eso? Póngase de pie, por favor, y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Quiere levantar sus manos un momento y decirle: pon guarda en mi boca, Señor? ¿Cuántos se identifican con esto? ¿Cuántos pueden decirle: Señor, gracias por hablar a mi vida? Quiero avanzar contigo, Señor, y yo ciertamente quiero conocerte más y quiero avanzar en tus caminos. Aunque en verdad hay veces que me cuesta mucho trabajo. En verdad hay veces que se me dificulta tanto, Señor. Se me dificulta tanto, Dios. Pero reconozco que necesito tu gracia en esto. ¿Cuántos reconocen eso? ¿Cuántos reconocen que necesitamos empezar por corregir muchas cosas de las cosas que decimos, con las que ofendemos? Que le digamos: Señor, dame tu gracia en esto. Dame tu gracia, Señor.